un hombre sencillo en un mundo de fantasía. Capítulo 12. El primer pilar. Los pájaros cantaban con un cántico que anunciaba el comienzo de un nuevo día, que alegraría a cualquier persona, y para Babilo, bueno, sí tener una expresión de gran calma y seguridad que resultaba asquerosa, casi arrogante, aunque la palabra que sería correcta sería, satisfecho, satisfacción total con los resultados obtenidos tras el operativo, estaba teniendo una ola de goce que no era expresado por su rostro, ni por su cuerpo o postura, era su presencia lo que lo delataba, algo que sabía perfectamente Ventrilp, quien estaba parado a su lado firme y calmado como todo un caballero y guardia del príncipe. Mientras este, vestía unos pantalones de dormir lisos y brillantes de color negro y una bata de dormir lisa, de un brillante color rojo sin sujetar, dejando al descubierto parte de su cuerpo tonificado, robusto y fuerte por largos entrenamientos y batallas en el imperio, forjando en él una cultura guerrera y militar, el cual observaba con esa gran calma y una sonrisa leve que se ensanchaba a cada milímetro mientras leía aquel dichoso papel en sus manos. ¿Pero qué sería eso? Sencillo, una carta especial, proveniente del templo astral, del cardenal Sirius, el ciervo blanco, aquella carta que fue enviado a él de manera discreta sin llamar la atención, y en ella estaba escrita de manera directa, que aquella plática había dado frutos. Al príncipe Babilo de Secramis del imperio de Arbecela, heredero del trono solar y guardián del linaje imperial. Que la bóveda celeste observe su sendero y que el curso de las estrellas le sea propicio. Por medio de la presente, yo, Sirius Etel Polarius, cardenal del templo astral, hijo de uno de los 3 sumos sacerdotes, quienes custodian la voluntad de los cielos y sirven como intérpretes de la danza eterna de las constelaciones, hago constar lo siguiente. En nombre del templo astral y con la anuencia expresa del cónclave de las 3 coronas, se autoriza formalmente a su Alteza Imperial a celebrar una reunión privada con las estrellas, privilegio reservado únicamente a aquellos cuya sangre y destino estén irrevocablemente ligados al equilibrio del mundo. Dicha reunión será de carácter estrictamente confidencial, celebrada a puerta cerrada, sin presencia de acólitos, escribas ni testigos externos, en reconocimiento de la naturaleza excepcional de este encuentro y del delicado vínculo que une al templo astral con la familia imperial de Arbecela. Lo que sea visto, escuchado o revelado bajo la luz estelar quedará fuera del alcance de toda crónica terrenal. El templo reconoce que esta interacción no solo concierne al destino personal de su Alteza, sino al porvenir mismo del imperio, pues cuando un príncipe es llamado por las estrellas, no es por capricho, sino por necesidad del orden cósmico. La fecha y el lugar serán revelados únicamente a su Alteza mediante los canales correspondientes, cuando las constelaciones adopten la alineación propicia. Que su espíritu sea firme, que su voluntad no titubee, y que recuerde, las estrellas no ordenan, revelan. Firmado bajo el sello de la luz eterna, Sirius Etel Polarius. Cardenal del templo astral, hijo del sumo sacerdote, la 3ª estrella. Cada palabra es leída, cada verso leído en su mente, con un juicio analítico, como si buscara alguna grieta en la cual pueda él introducirse y ver qué hay, pero no había nada, el trazo era pulcro y sin una pizca de otras intenciones, más que solo las que marcaban la carta, solo había profesionalismo y nada más, algo que hizo que la mirada de Babilo entre en total calma después de leerla, la pone sobre una mesa cercana, para tomar de esta un vaso de licor, dándole un sorbo disfrutando de su sabor fuerte y fino por su garganta para levantarse e ir a unos cajones y sacar de ella un papel para doblarlo. Mi señor Babilo, ¿qué piensa hacer con respecto al templo? Por lo que me contó habló con el ciervo blanco del templo, exclamaba con calma manteniéndose firme, mientras su señor se acercaba a una jaula donde estaba una paloma blanca con una pequeña mochila en su lomo, abriendo la jaula, para agarrar al ave para meter el papel en su pequeña mochila y acercarse a la ventana de su cuarto, para soltarla haciendo que el ave vuele tomando un rumbo hacia entregar el mensaje, recargándose Babilo en el marco. Responderé a tu pregunta, quejaré, sencillo, iré a la reunión que solicite a las estrellas del templo, y todo gracias a mi querido amigo el ciervo blanco, qué buen amigo tengo, ¿no crees Ventrilp? El tono divertido y sarcástico que raspaba como una esponja de aluminio se expresaba a Ventrilp, el cual le resultaba bastante intrépido los planes de su señor, tratar de tener a raya al mismo templo era una hazaña bastante arriesgada y más él solo, tratando con las máximas autoridades del templo, solo el respeto por su señor aumentaba, pero también la tensión de la situación que se
se someterá a su señor. Entonces logro conseguir su objetivo, señor. Exacto, ven, lo conseguí, aunque fue más fácil de lo que creí, la verdad. Ahora entiendo el por qué estaba tan confiado durante todo el trayecto de la operación. Sabía que le aceptarían esa solicitud por ser un príncipe que no se involucra en sus deberes o obligaciones, restándoles importancia, mostrándose incompetente. Dim dim, le diste en el clavo, Ventrilp. Después de todo, la imagen que construí cuidadosamente sobre mi persona, fue para construirme ciertos beneficios si sabía a dónde enfocarla y dirigirla, y al enfocarla en el templo astral, hizo que mi repentino interés en algo relacionado con el templo, y que haya sido de manera discreta, despertaría el interés y suma curiosidad de los altos mandos del templo, los que dirigen y controlan la religión de la nación, preguntándose el por qué un príncipe que se muestra incompetente e indiferente a sus responsabilidades y obligación, tome un interés repentino por participar en asuntos que forman parte del poder político y religioso de la nación, siendo ellos unos de los. Eso causaría una enorme curiosidad, ¿no crees, Ventrilp? Al escuchar las palabras de su señor, Ventrilp al fin entendió el por qué su señor actuaba de una manera indigna de él, aunque ya le había dicho el motivo, pero aún no lo lograba entender. Pero con esta situación que se está cocinando en estos momentos, la imagen construida, no era nada más para despistar, era una de las armas más importantes y letales para su señor, una que le podría abrir puertas, y camuflarse en un mundo de máscaras y los juegos de poder de esta sociedad aristocrática, admirando la astucia de su señor, astucia que lo está llevando a cumplir sus objetivos. Ahora comprendo todo, mi señor Babilo, si me permite, admiro su habilidad en estos momentos, antes no la comprendía, pero ahora lo hago, exclamaba Ventrilp con una mano en el pecho y dando una leve reverencia a Babilo, que solo le sonrió con calma tomándolo del hombro con esa misma calma. Gracias por tu sinceridad, Ventrilp, es halagadora, pero ahora debo enfocarme en el asunto. Durante mi ausencia durante el operativo, mi señor Babilo, fui notificado por uno de los miembros de la Mano del Silencio, que los informes sobre su ausencia están en su escritorio de su oficina, señor. Bien, iré para allá, sin antes vestirme claro. El día estaba en su apogeo sobre el palacio como un velo espeso, silencioso, apenas roto por el murmullo distante de las fuentes. El príncipe Babilo avanzaba por los corredores principales donde un noble podría pisar y donde pertenecía. No llevaba escolta. No la necesitaba. Fue entonces cuando la vio. Falin estaba arrodillada junto a una mesa baja, recogiendo con torpeza los restos de una bandeja caída. Sus dedos temblaban ligeramente mientras intentaba salvar una taza astillada, murmurando disculpas al aire, como si las sombras pudieran reprenderla. Su cabello estaba suelto, escapado del moño reglamentario, y su vestido sencillo parecía demasiado frágil para el frío del mármol. Babilo se detuvo. No era belleza lo que lo había atrapado desde la primera vez. Había damas más elegantes, más pulidas, más conscientes de su valor. Pero Falin no sabía mirar con malicia. Sus ojos tenían esa peligrosa cualidad que el príncipe reconocía bien, la de quien aún no había sido rota por el mundo. No es necesario salvarla, dijo él, con una voz baja que cortó el silencio como una hoja afilada. Falin se sobresaltó. La taza se le escapó de las manos y terminó de romperse en el suelo. Al alzar la vista, palideció. Príncipe. Yo. Lo siento mucho, no lo vi venir. Babilo dio un paso hacia ella. Luego otro. Cada uno deliberado, lento, como si midiera la distancia no solo física, sino emocional. Se inclinó, recogió uno de los fragmentos de porcelana y lo sostuvo entre sus dedos enguantados. Siempre estás pidiendo perdón, murmuró. Incluso cuando nadie te acusa. Ella bajó la mirada, avergonzada, con las mejillas encendidas. Es costumbre, Alteza. Él sonrió apenas. Una sonrisa peligrosa, apenas insinuada. Las costumbres también pueden ser cadenas. Dejó caer el fragmento y extendió la mano hacia ella. Falin dudó, pero la tomó. Babilo la ayudó a ponerse de pie con una firmeza inesperada. Su mano no era brusca, pero tampoco suave. Era la mano de alguien acostumbrado a dar órdenes y esperar obediencia. Cuando ella quedó frente a él, Babilo la observó sin pudor. Demasiado cerca. Falin podía sentir el calor de su presencia, el peso de su mirada recorriéndola como si leyera algo que ni ella misma conocía. Dime, Falin, pronunció su nombre con una intimidad que la desarmó, ¿alguna vez te has preguntado por qué un príncipe recuerda el nombre de una criada? Ella negó lentamente, sin atreverse a hablar. Yo sí, continuó. Me lo he preguntado demasiadas noches. El silencio se volvió espeso.
Babilo levantó una mano y, con el dorso de los dedos, apartó con cuidado un mechón de cabello de su rostro. El gesto fue casi tierno. Casi. «Eres descuidada», susurró. «Torpe. Demasiado amable para este lugar». Falín tragó saliva. «Eso no suena bien, Alteza». «No lo es», respondió él, con honestidad cruel. «Pero es precisamente por eso que me interesas». Sus ojos violetas se clavaron en los de ella, como si quisiera arrastrarla a un abismo que solo él conocía. «Ten cuidado», añadió. «El palacio no es amable con las cosas puras». Luego se apartó, como si nada hubiera ocurrido. Pasó a su lado sin mirarla de nuevo, dejando tras de sí un rastro de inquietud y una certeza peligrosa. Falín permaneció inmóvil, el corazón desbocado. Y Babilo, mientras se alejaba, supo que ya era demasiado tarde para fingir que no sentía curiosidad. El príncipe Babilo de Arbecela avanzó por el corredor de mármol con pasos desganados, casi perezosos, como si el simple hecho de estar allí fuese una molestia más en su agenda. Su capa imperial arrastraba lo suficiente como para incomodar a los acólitos, y su mirada, entornada, impaciente, era la de un joven noble que aparentaba no tomarse nada en serio. Exactamente la imagen que el mundo conocía de él. Cuando cruzó el umbral invisible, la bóveda celeste se desplegó sobre su cabeza. Las estrellas del templo sentados en semicírculo sobre tronos de madera oscura con ornamentos leves hechos de oro, aguardaban los 3 sumos sacerdotes, máxima autoridad del templo astral. A sus espaldas, el cielo parecía escuchar. «Vaya», murmuró el príncipe Babilo, con una sonrisa ladeada y manos en los bolsillos de su abrigo de su traje totalmente blanco, mostrando un respeto de manera indirecta a los sacerdotes. «Siempre olvido lo grande que es este lugar. Demasiado solemne para una charla entre viejos aliados, ¿no creen?». Los 3 sumos sacerdotes no respondieron de inmediato. Sentados en semicírculo, elevados sobre pedestales de mármol estelar, parecían estatuas vivientes. Sus cuerpos envueltos en túnicas donde brillaban símbolos antiguos. Para ellos, Babilo era lo que el mundo veía. Un príncipe frívolo, poco aplicado, más interesado en placeres que en gobierno. Exactamente como él deseaba. «Primer príncipe, Babilo de Arbecela», entonó finalmente el sumo sacerdote, la segunda estrella, Gasep Theobetagius. «Has sido convocado para tratar asuntos que exceden la política ordinaria. Te pedimos respeto». Babilo inclinó la cabeza. «Solo lo justo. Por supuesto. No esperaría menos del templo astral». Alzó la vista, y por un instante, sus ojos dejaron escapar algo distinto: lucidez, cansancio. «Estoy aquí porque me importa Arbecela. Y porque ya no puedo seguir fingiendo ignorancia». Un leve murmullo recorrió la sala. El príncipe avanzó unos pasos más, hasta quedar bajo un círculo, un pentagrama de un sol rodeado de un aura brillante. Aquel era el círculo del sol eterno, donde la verdad no podía ser negada sin consecuencias. «Sé que el templo atraviesa dificultades», continuó con tono casi casual. «Menos creyentes. Menos donaciones. Tensiones internas. Rumores que desgastan su autoridad. Y su credibilidad». Los cardenales se tensaron. Uno de ellos abrió la boca, pero Babilo levantó una mano, educado. «No lo digo como reproche. Lo digo porque conozco la causa». Silencio absoluto. Entonces, Babilo dejó caer la máscara de príncipe inútil. «Solo un poco. Los leviatanes no están muertos». El nombre cayó como una maldición. «Imposible», dijo el sumo sacerdote, la segunda estrella. «Esa facción fue erradicada por el templo y la casa Fantón». «Erradicada oficialmente», corrigió Babilo con suavidad. «En la práctica, se infiltraron. Cambiaron símbolos, discursos, jerarquías. Se escondieron dentro de sus propios muros. Sus dedos se cerraron lentamente. Y la autora intelectual de su resurgimiento es Benela Verdi». «¿Acusas a tu propia madre, una concubina imperial?», exclamó una de las estrellas. «¿A la Rosa Roja?». Babilo no alzó la voz. «La acuso como hijo. Y como príncipe». Respiró hondo. «He vivido bajo sus cadenas toda mi vida. Su devoción no es fe, es dominación. El templo fue solo otro jardín que decidió regar con sangre ajena. El pentagrama brilló bajo sus pies por leves segundos. El ritual confirmaba. No mentía. No vengo a pedirles que actúen por mí», continuó. «Vengo a ofrecerles una alianza». Caminó lentamente alrededor del semicírculo, como quien conversa entre iguales. «Dejaré a mis subordinados más discretos y leales a su disposición. Oficiales, contables, informantes.
personas que saben moverse sin levantar polvo sagrado. Les ayudarán a localizar y desmantelar a los leviatanes restantes. Se detuvo frente al centro. Además, poniendo una mano sobre su pecho, yo, como príncipe de Arbecela, daré una parte de mi patrimonio como una donación periódica al templo cada trimestre. No como soborno, sonrió con ironía, sino como inversión en estabilidad espiritual. El pueblo necesita creer. Y ustedes necesitan recursos para guiarlos. Los sumos sacerdotes intercambiaron miradas silenciosas. ¿Y qué pides a cambio?, preguntó finalmente, Stella North Farupius, la primera estrella. Babilo inclinó la cabeza, humilde. Peligrosamente humilde. Nada que no deseen también. Un templo libre de fanáticos. Un imperio sin dioses de sangre. Sé que han de pensar que deseo algo, no los culpo, he hecho esta imagen ante todos, por eso, déjenme por lo menos hacer algo bien por el imperio, espero que Astotelia toque sus corazones y me escuchen, por esto planeo que el templo pueda volver a tener voz. Y. Sus ojos se endurecieron. El fin de la influencia de mi madre sobre sus decisiones. El aire pareció volverse más pesado. Hablas como un estadista, no como el príncipe descuidado que conocemos, dijo uno de los sacerdotes. Babilo rió suavemente. Las estrellas no convocan a los incompetentes. Solo permiten que el mundo los subestime. ¿Cómo sabes que la información que posees es confiable?, hablaba la tercera estrella del templo, Alexandro Etel Polarius, con una mirada pensativa con los ojos entrecerrados, que a pesar de que el pentagrama haya reaccionado de manera positiva, aún había algo en el que le impedía confiar en el chico, a pesar de que su propio hijo le haya dicho que había genuinas intenciones en aquel joven de la familia imperial, pero aún eso le impedía la confianza, algo que notó perfectamente Babilo, no permitirá que uno de ellos quede libre de él, dando su golpe de gracia, sacando de entre sus ropa unos papeles. Entiendo sus palabras, tercera estrella, después de todo sufrieron mucho altercados que los llevaron a sufrir de los problemas con los que luchan actualmente, por eso mismo tengo estos documentos, aquí documenté durante un tiempo todas las acciones de Benela Verdi contra suya, sobre cómo los leviatanes regresaron, sobre cómo estos lograron infiltrarse en el templo, pero también hay otra cosa, que de seguro no les gustará, acercándose Babilo a las estrellas para que la primera estrella tomara los documentos para darles una leída, quedándose Babilo parado pacientemente. La sala se había quedado con un gran silencio, mientras los sumos sacerdotes pasaban los documentos entre ellos leyéndolos cuidadosamente, teniendo múltiples expresiones, asombro, sorpresa, molestia, irritación, un sinfín de emociones, pero una cosa era segura para Babilo, y era que ya logró convencerlos. Asegurarlos, mirando con una mirada calmada, demasiado calmada, con una postura firme, tan seguro de sí mismo que podría decir que era arrogante. Al terminar, los sumos sacerdotes voltearon a ver a Babilo, que volvió a tomar su postura respetuosa y mirada expectante, todo fríamente calculado. Entonces, ¿qué piensan sumos sacerdotes?, con voz cautelosa. Ahora entendemos todo, primer príncipe, con calma se expresaba la primera estrella, que dio una mirada a sus compañeros que estos asintieron, primer príncipe Babilo de Arbecela, has demostrado que tus intenciones ante nosotros y ante Astotelia, que tus intenciones son buenas, el templo te brindará su apoyo para que tengamos una colaboración mutua ante este enemigo. El templo astral estará profundamente agradecido por tus acciones y coraje, joven príncipe, ante las aprobaciones de las estrellas del templo, Babilo da una reverencia, agradezco que me hayan escuchado, no los defraudaré, gracias por esta oportunidad, agachando su cabeza como en señal de agradecimiento a los sumos sacerdotes, que vieron a uno de los herederos al trono, que mostrara unas genuinas ganas de apoyar al templo, en que en serio quería ver por la gente, sabía que su imagen no le favorecía, por eso había hecho esta audiencia confidencial, para hacerlo, a pesar de que no tendría el reconocimiento, en verdad era una faceta que ellos estaban encantados de ver en él, estarían dispuestos a darle oportunidad. Y tal vez, y solo tal vez, ese joven príncipe, podría arreglar las relaciones con la familia imperial, tras largos años de relaciones tensas, un hueco de esperanza se abría a ellos. Pero lo que ellos no sabían, era que aquel príncipe con su cabeza agachada ocultaba una sonrisa de una profunda satisfacción, que lo consumía, que tuvo que dar una reverencia para poder ocultar aquella sonrisa que demostraba su victoria, hacia un camino que él estaba trazando.
Pero esa sonrisa desapareció rápido para recomponerse y levantar la cabeza con una gran calma para mirar a las estrellas que lo miraban con miradas calmadas y de apoyo, algo que le agradó. Entonces, empezaremos con esta colaboración para poder recobrar las fuerzas del templo y también recobrar la fe de mi pueblo. Una vez más gracias, en serio, levantando la mano la primera estrella. No se presione, joven príncipe, usted nos ha demostrado su valor, al querer apoyarnos, sabiendo aún los riesgos, nuestro deber es corresponder a esa voluntad. Por eso estaremos agradecidos de volver a formar los lazos una vez más con la familia imperial. Gracias, cuídense sumos sacerdotes, me pasaré a retirar, dando una última reverencia a Babilo, retirándose de la sala. Cuando salió de la sala, las puertas se cerraron tras él sin ruido. Y por primera vez en muchos años, las estrellas del templo astral observaron a un heredero que estaba dispuesto a redimirse de sus actos, un joven que estaba enderezando su camino. O al menos, eso era lo que pensaban. Sino que aquel príncipe ya los había sometido sin sacar arma alguna, siendo un jugador peligroso, decidido a romper las cadenas de su sangre, aunque para ello tuviera que manipular al cielo mismo. Fin del capítulo.